Spider-Man, un héroe muy conocido, alguien que no importa la situación difíciles. O también cruel, él siempre estará ahí para ayudar a alguien. Incluso en momentos muy oscuros, podemos ver a ese héroe aún escondido, en toda esa oscuridad. Pero este no es ese caso, siendo este Spider-Man daño a sus amigos, de diferentes formas, pero lo principal que lo obligó a dejar el manto de Spider-Man fue casi matar a una persona inocente, pero antes de dejar su manto se encargó de vengarse de las personas que lo obligaron a hacer eso, pero al contrario de los otros Spider-Man en el multiverso, él se encargó de matar a cada uno de las personas que lo dañaron. Buenas, ¿cuánto tiempo, chicos? Mucho, ¿no? Bueno, hoy estamos aquí para el análisis del Spider-Man de la Tierra, 760.207, así que bueno, como no tengo ideas para decir, además preguntarles cómo están y cómo van esos soldados este septiembre, tenemos que resistir. Historia. Spider-Man de esta realidad comparte una historia similar a su contraparte de Tierra, 96.283, aunque la serie tiene lugar un año después de que falleciera el padre de Harry Osborn, Norman Osborn. En esta serie, Peter estaba tomando fotografías de la multitud enfurecida del campus. Luego se enfrenta a un conserje que le pregunta qué piensa sobre todo el incidente con la multitud enfurecida. Peter luego descubre que la multitud enojada se debe a que Oscorp derribó los apartamentos de las personas para construir un centro de investigación. Un día después había un rubí de valor incalculable en el Manhattan Museo de Arte cuando una figura blanca con apariencia de astronauta sale de la nada y usa un tirón magnético para agarrar el rubí y acelerar. Peter estaba allí tomando fotos para el Daily Bugle y cuando vio esto rápidamente se puso el traje de Spider-Man y lo persiguió. El sospechoso se había escapado debido a que Peter se detuvo y salvó a los civiles cercanos. Unos días después, la multitud enfurecida afirma que hubo una donación anónima por el valor del invaluable rubí. Luego predicen quién era. Esta donación todavía no fue suficiente para alojar a los residentes en un nuevo hotel. Peter pensó que el conserje sospechaba del crimen. Luego lo siguió hasta su hotel y descubrió que Turbojet era él. Luego lo siguió nuevamente para descubrir que estaba haciendo un trato con una figura misteriosa y dijo, si piensan que soy un héroe, entonces tienen otra opción. Son demasiado estúpidos para darse cuenta. Luego, Peter rompió el trato y poco después llegó la policía. Culparon falsamente a Spider-Man por el dinero intercambiado y huyeron. Poco después, Harry pronunció su discurso para las instalaciones cuando Turbojet apareció para robar un precioso telescopio que estaba siendo donado en alguna parte. Luego, Peter llegó a la escena y estaba persiguiendo a Turbojet cuando tomó a Mary Jane Watson como rehén. Peter luego derrotó a Turbojet y luego se lo ve besando a Mary Jane. Una semana después, Peter fue visto en su computadora en su apartamento calculando los gastos de su apartamento cuando un helicóptero de ataque fue visto disparando a una limusina en movimiento. Luego detiene el helicóptero y descubre que fue un montaje para que pudieran encontrarlo. Los hombres que salieron del helicóptero afirmaron ser del FBI y le dijeron a Peter que había un superchip llamado TX, uno que puede descifrar códigos bancarios digitales y robar dinero. Luego dicen que Peter será recompensado por sus actos heroicos. Mientras tanto, en la vida personal de Peter, Mary Jane estaba haciendo una producción y Peter fue invitado junto con Harry Osborn. Al día siguiente, Peter se infiltra en la torre y roba el chip. Luego se lo da a la misteriosa limusina una hora más tarde y luego ve a Kingpin. Y le entrega el chip. Luego, la limusina despega y Peter se queda allí sintiéndose estafado. Luego se dirige a la producción de Mary Jane cuando se dice a sí mismo me han estafado. Spider-Man luego detuvo a Kingpin y devolvió el TX-1 al FBI. Peter estaba trabajando en la escuela con el Dr. Kurt Connors cuando el médico descubrió una manera de regenerar su brazo amputado que se perdió en un accidente del gobierno federal. Cuando el Dr. Connors se inyecta una fórmula había inventado, termina mutando en un lagarto gigante que tiene una venganza personal contra Oscorp por estar involucrado en la pérdida de su brazo. Mientras tanto, Peter estaba ayudando a Harry a mudarse a la antigua oficina de su padre en la Torre Oscorp. También había sido testigo de la escena de un crimen cerca de los laboratorios, por lo que fue interrogado. Cuando el lagarto llegó e invadió la comisaría, Peter rápidamente se vistió como Spider-Man y persiguió a Connors. Cuando descubrió el plan de Connor, fue a Oscorp para advertir a Harry y detener al lagarto. Finalmente lo engañó para que volviera a cortarse el brazo por accidente y finalmente pudo atraparlo con una red para traerlo. Se liberó de la red y cayó y murió.
Peter se había enfrentado a uno de sus adversarios más dignos cuando el productor y cazador de películas Richard Damien contrató a Shikata para cazar a Spider-Man. Su espada de origen desconocido le había otorgado habilidades mágicas. Cuando Shikata pasó días estudiando el estilo de lucha de Spider-Man, se dio cuenta de que no podía prometerle a Damien que no lo mataría. A cambio, también envió sicarios para matar a Shikata y casi lo logró hasta que Peter intervino. Luego le dijo a Peter que no se detendría hasta que mataran a alguno de los dos. Shikata luego fue y decapitó a Damien. Cuando Shikata amenazó con matar a Mary Jane, Peter usó su espada mágica contra ella y la destruyó, provocando que se convirtiera en niebla y presumiblemente muriera. Peter estaba haciendo su rutina nocturna habitual, de comprobar si había delitos en la ciudad cuando se topó con Talón, quien fue sorprendido intentando robar un premio de película MTV. Después de escapar, apareció nuevamente en la vida de Peter, esta vez como la novia de Harry, Cheyenne. Peter sospechaba de ella y trató de advertir a Harry, pero terminó provocando una ruptura en su amistad. Cuando Peter fue a enfrentarla como Spider-Man, fueron interrumpidos por la policía de Nueva York, que terminó disparándole en la pierna. Ella escapó, pero Peter y Harry pudieron restablecer su amistad. Unas semanas más tarde, 3 ladrones de nanotecnología llamados Pterodax intentaban robar gemas de cifrado de valor incalculable. Luego, Peter llega a la escena haciendo bromas mientras golpea a los 2 matones. Luego, el líder expulsó a una mujer que intentaba que Spider-Man la salvara, y cuando lo hizo, le dio al Pterodax algo de tiempo para escapar. En la vida personal de Peter, Mary Jane quería ir al cine con Peter y acordaron las 7 del día siguiente. Luego, Peter llevó sus fotografías del Pterodax al sitio Empire News y trató de venderlas allí, pero le dijeron que era para aficionados, no para material de nivel profesional. Peter conoció a una joven llamada Indy. Ella ayudó a Peter a vender sus fotos al manager de Indy con la esperanza de aparecer en las noticias de la noche. Al día siguiente, Peter regresó al Empire 1 para agradecer a Indy por su ayuda. El Pterodax en ese momento tomó como rehén a Empire 1 por poner las fotos de Peter en las noticias. Luego dijeron que colocarían bombas alrededor de Empire 1 y que querían a Spider-Man allí. Peter también fue tomado como rehén y cuando tuvo la oportunidad se puso el traje de araña. Luego entró en Empire 1 y se dio cuenta de que era un montaje y se fueron. El cronómetro de las bombas había comenzado y Spider-Man las desactivó rápidamente y salvó a los rehenes. Luego se fue y volvió a ponerse su ropa de Peter y salió de Empire 1 y besó a Indy. Mary Jane acababa de llegar y vio el beso. Cuando a Peter le asignaron un proyecto para una de sus clases, se vio obligado a asociarse con una chica llamada Cristina. Cuando se encontraron en su dormitorio, ella parecía tener una obsesión enfermiza con Spider-Man. También tenía afinidad por la lectura de la mente y el misticismo. Hizo que Peter probara su propio dispositivo casero de lectura de mentes, pero cuando su Spider-Sense se activó, provocó que su dispositivo sufriera un cortocircuito y provocara una explosión que la volvió loca al intentar encontrar la verdadera identidad de Spider-Sense. Hombre. Intentó arrojarse desde un edificio para que Spider-Man la atrapara. Funcionó, pero cuando Spider-Man descubrió que esa era la razón, se enfureció y le dijo que no se pusiera en peligro. Mientras esto sucedía en su vida como araña, Peter tenía problemas con su vida personal y su creciente relación con Mary Jane. Cuando MJ quería que ella y Peter intercambiaran notas personales revelando algo sincero, Peter luchó por encontrar algo personal que revelar. Más tarde, Cristina se enteró de la relación anterior de MJ con Spider-Man y la secuestró usando su pistola de ácido casera. Peter se enteró y encontró a Cristina reteniendo a MJ como rehén. Cristina amenazó con matar a MJ si Spider-Man no colocaba su máquina de lectura de mentes hecha en casa para poder descubrir quién era. Se lo puso, pero mientras Cristina estaba distraída, MJ la golpeó y le dio a Spider-Man la oportunidad de liberarlos a los dos. Cristina comenzó a volverse loca y a usar su pistola de ácido y terminó quemando un agujero en el ascensor en el que se encontraban, provocando que se estrellara contra el suelo. Mientras la llevaban en una ambulancia, afirmó que creía que el tipo driven mesero de café en el campus era la verdadera identidad de Spider-Man. Después de todo el calvario, mientras Peter recorría la ciudad, había detenido un automóvil fuera de control conducido por Max Dillon. Salvó a Max de quedar sumergido en concreto cuando el auto chocó contra una tina. Más tarde, Peter vio a Max en el campus hablando con Douglas Reisman. Quien había sido el líder de una fraternidad en la que Max quería ingresar.
Peter impidió que Douglas y sus amigos lo acosaran, pero tuvo que recibir un puñetazo de Douglas para evitar ser sospechoso de ser Spider-Man. Más tarde, después de que Harry y MJ lo invitaran a la fiesta, Peter contempló si ir o no, pero decidió ir una vez que escuchó gritos provenientes de allí. Fue entonces cuando descubrió que Max se había convertido en un ser de pura electricidad. Después de intentar encontrar una manera de detenerlo, Peter se dio cuenta de que conectar a Max a un cable de tierra podía someterlo. 6 meses después, Peter tuvo dificultades con su vida amorosa. Le gustaban Mer y Jane Indy. Luego se encontró con 2 gemelos que controlaban la mente y fue hipnotizado, sin saber que los había derrotado y los había enviado de regreso a prisión. Luego vio al Pterodax tomar rehenes sobre el centro científico de ESU, el mismo que construyó Harry, y derrotó al Pterodax con solo el letrero de ESU caer y aterrizar en el brazo de Harry dándole un yeso. Unos días después, los viejos rivales de Spider-Man, Kraven y Silver Sable buscaban venganza. Spider-Man luego derrotó a Silver Sable pero Kraven escapó. Unas horas más tarde, Spider-Man reveló su identidad a Mary Jane y Kraven la tomó como rehén y luego la mató diciendo: "Todo lo que quiero es verte sufrir". Luego se escapó dejando a Mary Jane morir en sus brazos. Peter y Harry estaban en el cementerio junto a la lápida de MJ. Harry luego dijo: "¿Ves ahora por qué siempre odié a Spider-Man?". Peter entonces estaba totalmente enojado y se arrepintió de ser Spider-Man cuando un hombre misterioso, con la voz de Stan Lee, convenció a Peter de vengarse de Kraven. Los gemelos de hipnosis mental se sentaron a su lado y se dijeron el uno al otro: "Está listo, lo cree todo". Luego le dijeron a Spider-Man dónde estaba Kraven y este fue a matarlo. Mientras tanto, los gemelos hicieron capturar a Mer y Jane, lo que significa que no logró encarcelar a los gemelos Gaines. Mientras tanto, Peter luchó contra Kraven y lo estaba estrangulando hasta matarlo cuando vio afuera el letrero científico de la ESU y recordó que había sido arrancado. Luego dejó de estrangular a Kraven y dijo: "¿Cuándo fue la última vez que peleamos?". Kraven luego dijo: "Hace años". Y luego preguntó a la policía cuándo fue la última vez que luchó contra Pterodax, Silver Sable y otros. Los gemelos mentales vieron entonces en las noticias que Kraven todavía estaba vivo y que Spider-Man no había vengado a mamá y papá. Spider-Man luego luchó contra los gemelos Gaines y estaba en los tejados con su hermana. Luego ella lo hipnotizó pero falló y él la arrojó del edificio. El otro hermano estaba detrás de él riendo y luego la hermana vino y dijo: "Mira hacia el costado, él". Peter luego miró hacia el edificio y vio a Indy allí. Peter, Harry, Mer y Jane estaban entonces en el hospital y les dijeron que tal vez nunca recuperara el conocimiento. Spider-Man luego se hizo infame y las noticias le dijeron que se entregara o colgara sus redes. Peter estuvo de acuerdo pero no lo dijo en voz alta. Luego dijo: "Pero todavía no". Luego tomó un ácido de la mesa que se usaría para matar a Indy y salió del hospital. Los gemelos Gaines estaban cerrando su almacén por la noche cuando Spider-Man llegó e inyectó ácido al hermano y murió. Luego, la hermana intentó atropellar a Peter con un camión de gasolina. Luego usa sus poderes para parecerse a Indy, pero Peter se resiste y el camión petrolero entra en alto voltaje y explota. Luego, Peter sale de los escombros y tiene un disfraz extremadamente roto. Luego, Peter coloca su disfraz de Spider-Man en un maletín y también algunos ladrillos adentro. Luego, Peter nos sermoneó diciendo: "¿Quién diría que ser un superhéroe era un juego imposible de ganar? Las personas más cercanas son las que más sufren. Las personas que creen cosas y son expulsadas. Y las personas que dan más, solo para perderlo todo. Ya no puedo vivir con esta carga, supongo que es hora de decir adiós, Spider-Man". Luego arroja su maleta al agua en las afueras de Manhattan. Antes de partir, Peter echó un último vistazo al agua. Su reflejo era el de Spider-Man. Fuerza. Levanta brevemente a Kingpin con una mano. Apoya al lagarto sosteniendo una telaraña en su cola, y solo la suelta por accidente porque el lagarto se negó a cooperar. Detiene la caída de un marco de acero de 10,000 lb y lo aleja de manera segura. Levanta un auto sobre su cabeza y lo arroja a un lado. Empuja la espada de Shikata al suelo y la parte por la mitad. Esta espada es lo suficientemente resistente como para protegerse de las balas. Detiene una viga de acero que cae. Evita que una enorme llanura de vidrio golpee el suelo. Sostiene un ascensor que cae en picado antes de sujetarlo con una red. Lleva a Flash Thompson, que es mucho más grande que él, en sus brazos. Domina a 2 moteros corpulentos a la vez.
Si bien se vieron obstaculizados por los efectos de una droga, también lo fue Spider-Man. Saca un contenedor de alto voltaje de la base de metal en la que está clavado y lo arroja por una ventana. Arranca una barra de metal de la pared y la usa para atascar un enorme ventilador eléctrico. Golpea a Turbojet volando a velocidades increíbles sin impulso hacia atrás. Se abalanza sobre el lagarto. Derriba al lagarto con un uppercut. Atrae a un asesino a sueldo hacia él y le da un rodillazo al tipo a varios pies de distancia. Danza a palmistriques Shikata a un par de pies de distancia. Rompe un conjunto de puertas de metal al cargar contra ellas. Envía a Sergi fuertemente blindado a volar con un uppercut. Golpea a través del metal. Daña el jetpack de Sergi con un puñetazo. Golpea a uno de los gemelos Vicker a través del vidrio. Golpea al Dr. Zellner al otro lado de un vagón de tren. Patea a un tipo a una buena distancia. Golpea a Kraven con tanta fuerza que vuela a través de una puerta, derribándola de sus goznes. Protege el volante de una limusina, lo que le permite dirigirlo un poco. Protege las ruedas traseras de un vehículo blindado y lo ata a un poste de luz, lo que hace que se rompan. Sujeta un ascensor que cae a los cables. Detiene la caída de un automóvil y lo mantiene colgado de un cable de puente. Detiene un autobús a toda velocidad colocando correas en las ruedas. Evita que Electro dispare electricidad entrelazando sus manos, pero logró salir de ellas con suficiente esfuerzo. Con todo esto llegaría a un nivel muro alto. Resisténica. Es golpeado con 240 voltios, se cae de un automóvil y luego es golpeado por otro que lo envía a estrellarse contra un puesto de perritos calientes, pero está completamente bien más tarde ese día. Se desfasa cuando se golpea con una barra de metal. Es empujado a través de una ventana por el lagarto. Electro lo sacude con electricidad tan poderosa que lo envía volando hacia atrás y atravesando un balcón. Resiste una dolorosa descarga eléctrica de Electro. Se recupera rápidamente después de ser electrocutado. Utiliza su propio cuerpo como conductor para atraer a Electro a un contenedor de voltaje. Puede ser incapacitado por picanas de alta tecnología, pero se necesitan múltiples sacudidas para hacerlo. Una limusina explota cerca de él y no tiene ni un rasguño. Tanque es una explosión de alto voltaje. Además que escala de su fuerza, con esto terminaría, nivel muro alto. Velocidad. Su velocidad de viaje se estima en 72 millas por hora. Alcanza a un velocista al otro lado de la ciudad. Alcanza a un helicóptero de ataque. Alcanza en un autobús a toda velocidad. Alcanza a los motociclistas. Se lo ve tirado en el suelo y luego formando una onda de maniquí en la siguiente toma. Rápidamente se dirige al otro lado de un patio de trenes para capturar a dos hermanos motociclistas. Va desde el techo del último piso hasta la habitación más alta del edificio en cuestión de segundos, mientras se cambia a su disfraz durante la caminata. Percibe a tres hombres atacándolo a cámara lenta. Ejemplos de Spider-Man esquivando balas de pistola a quemarropa. Y no lo hizo una sola vez, sino lo hizo otras veces. Y las balas van a 300 a 1000 metros por segundos, siendo que como siempre uso algo medio así que sería 500 metros, así que sería un Mach 1,4, pero al ser superior sería el doble, o sea Mach 2,9. Esquiva un disparo de escopeta desde el frente. Evita rondas de francotirador. Siendo que los francotiradores van a Mach 5,8. Esquiva los disparos automáticos de un helicóptero. Casualmente saca a un ladrón mientras escribe cosas en un blog de notas. Esquiva balas en un tren oscuro mientras está bajo los efectos de una droga que inhibe su integridad biológica. Bullet Timing en cámara lenta. Esquiva los rayos de Electro. Y lo volvió a repetir. Esquivar las espadas de Silver sin esfuerzo. Esquiva los golpes de espada de Shikata en rápida sucesión. Quien posee los reflejos para cortar balas. Contrarresta a Shikata en cámara lenta. Y lo vuelve a repetir otra vez. Se desliza debajo de un camión lanzado en su dirección antes de correr hacia él para evitar que lastime a los civiles. Salta distancias notables. Zigzaguea entre construcciones para bajar. Salta ranas sobre una plataforma mientras tiene las manos atadas. Salta de tejado en tejado. Backflip patea a Kraven. Se las arregla para navegar por internet mientras conversa con alguien por teléfono. Con todo esto terminaría con un nivel supersónico bajo Mach 5,8. Poder destructivo. No tiene nada pero escala de su fuerza. Con esto terminaría con un nivel casa pequeña. Rango.
Con sus puños a puños no pasa de cuerpo a cuerpo y con sus telarañas llegaría a 10 metros. Durabilidad. Nunca se mostró mucho pero sería de un día, pero si recibe mucho daño serían unas horas. Inteligénica. Rastrea a Shikata haciendo coincidir las frecuencias con su teléfono. Improvisa una forma de derrotar a Electro usando un cable específico para absorberlo. Crea un antídoto para la droga potenciadora de la inteligencia del Dr. Zellner basado en los desvaríos inconexos de Flash Thompson mientras estaba bajo el efecto de la droga. Comienza a darse cuenta de que está bajo la influencia del engaño telepático de Gaines Dwin cuando nota una inconsistencia lógica entre la realidad y el escenario falso que implantaron en su cabeza. Debilidades. Ninguna resaltante además de que se pueden agotar sus telarañas. IQ de combate. Es alta a pelea contra el lagarto. Contra Electro. Contra asesino y un gran etcétera. Armamento. Sus lanzatelarañas. Habilidades. Características físicas sobrehumanas. Sentidos mejorados, precognición, con sus sentidos arácnidos. Siente que se acerca un turborreactor. Lo siente de nuevo pasando a toda velocidad. Detecta el lagarto en el edificio antes de que ataque. Detecta un atraco cerca. Siente a Talón a su lado. Detecta que un equipo de rayos está a punto de caer sobre Indy y evita que suceda sin que ella se dé cuenta. Localiza varias bombas escondidas en la habitación. Detecta una explosión antes de que suceda. Siente que Cristina está a punto de caer y la salva a tiempo. Siente que Mer y Jane está en problemas desde otro lugar. Detecta un automóvil que circula peligrosamente por las calles desde lejos. Reconoce el significado de pequeñas marcas en el cuello de dos motociclistas que se acercan a él, conectándolos con uno que vio antes. Detecta una bomba escondida en una limusina cuando pasa. Detecta un criminal entrando a escondidas en su dormitorio. Siente que Roxane Gaines choca contra él antes de que suceda. Siente que Roxane Gaines choca contra él antes de que suceda. No reacciona a una fila de maniquíes que se acercan a él. Regeneración, baja. Sanó varias heridas sufridas después de no poder detener Silver Sable. Dominio del sigilo. Acrobacias. Escala de superficie y control corporal, camina horizontalmente sobre un edificio mientras mantiene una conversación telefónica. Corretea al costado de los edificios cuando persigue un vehículo blindado. Se arrastra a través de un respiradero para abordar al lagarto. Cuelga boca abajo de una lámpara. Por error, usa su habilidad para trepar paredes cuando escala rocas, se muestra un primer plano de los diminutos pelos que otorgan esta habilidad. Permanece en un automóvil que se desvía. Y trepa por las paredes mientras un enorme ventilador succiona todo lo que hay en la habitación. Anti-Ax. Resistencia a la manipulación eléctrica, Electro lo sacude con electricidad tan poderosa que lo envía volando hacia atrás y atravesando un balcón. Resiste una dolorosa descarga eléctrica de Electro. Se recupera rápidamente después de ser electrocutado. Utiliza su propio cuerpo como conductor para atraer a Electro a un contenedor de voltaje. Puede ser incapacitado por picanas de alta tecnología, pero se necesitan múltiples sacudidas para hacerlo. Bueno, siendo honesto, ni idea qué decir de esta versión de Spider-Man, pero hablando de la serie es una serie muy rara, hablando de Spider-Man pero dejando eso espáticamente Peter caliente e intentando meterla, con uno que otro tema serio y con un final que siendo honesto estuvo genial, pero bueno, vayamos a la comparativa. El SCP no tendría forma de atacar a Spider-Man sin que pueda reaccionar. Shaggy, bueno, en términos de fuerza y resistencia están semejantes, pero en velocidad Spider-Man, el guerrero está godido. Daphne, bueno, en fuerza y resistencia Daphne arrasa, sin esfuerzo, mientras que en velocidad Spider-Man gana, pero en sí sería solo cuestión de tiempo de que Spider-Man se canse y Daphne gane, o si tan solo Daphne le pegue un golpe lo deja fuera de combate. Así que con esto Spider-Man de la Tierra 760.207 termina con el puesto 46 del top, sin duda nada mal. Han pasado 3 días desde que Nueva York quedó en shock cuando una mujer inocente fue empujada de un edificio por el siempre controvertido y ahora infame Hombre Araña. Nadie lo ha visto desde entonces. ¿Se fue para siempre? ¿Escuchó la súplica de que se fuera de la ciudad? Solo el tiempo lo dirá. Una cosa es segura, toda la gente de Nueva York está de acuerdo en que estarán mejor sin él. Y tienen razón, claro. Lástima que nadie me dijo que ser un superhéroe es un juego imposible de ganar. O que mis seres queridos siempre sufrirían más. Algunos me guardan rencores. Y otros, que trataron de darme tanto, acabaron perdiendo todo. No quiero ocasionarle más dolor a nadie.
Ya no puedo vivir con esta carga. Es hora de decir adiós, Hombre Araña.